Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid ante Estrella Roja 79-67. El postpartido, chicos, no lo he podido poner antes porque ayer estuvimos en directo después del partido de las chicas y del básquet, pero aquí tenéis un poco los elementos clave y los, evidentemente, jugadores destacados de un buen triunfo del Real Madrid ante Estrella Roja, sin grandes alardes, pero claramente, como llevo diciendo en estos partidos donde tienes poco tiempo para recoger fuerzas, pues todo triunfo ya es de por sí positivo, y más en la máxima competición continental. Pero desde luego creo que en la segunda parte, no así en la primera, pero en la segunda parte, el equipo por dentro jugó muy bien, buscó muy bien la superioridad de Vincent Poirier, de Walter Tavares. El partido de Rudy Fernández, hay que subrayarlo, descomunal el partido de Rudy en aparición en ese último cuarto, y en definitiva creo que fue un encuentro donde fuimos de menos a más a nivel defensivo-ofensivo, y donde pues ese primer cuarto tremendamente anodino y ese segundo cuarto de intercambio de canastas pues nos ofrecían un partido de proyección a 60 puntos. El Estrella Roja obviamente se sentía cómodo en un partido áspero, en un partido frío, en un partido donde las posesiones, digamos, no fueran demasiadas durante el grosso del encuentro, pero esto en la segunda parte fue cambiando y ahí se marcaron las tendencias, ¿no? Pudimos ver a un Madrid que pudo correr en algunos momentos, donde las defensas de Rudy, Hanga, Abalde, Fabián Coser hacían efecto también en la canasta contraria, e incluso pudimos ver a un Thomas Eutel que en el tercer cuarto cogió protagonismo en la dirección y donde también fue más incisivo en la anotación. Pero como digo, creo que hay que poner el punto rojo de análisis en positivo con Walter Eddy Tavares, que terminó con 15 puntos para 23 de valoración y, atención, con 4 tapones. De hecho, el Madrid puso 8 tapones, uno de los días récord en forma de tapón, y Vincent Poirier, que puso 2 tapones y hizo 14-8 para también un 23 de valoración. En fin, partido súper completo de nuestros dos centers. Hemos mencionado a Alan Hanga, que estuvo bien en general todo el partido, con sus 11 puntos, 3 de 3 en el tiro de 3, y luego también con sus 6 rebotes. Reboteó, asistió, en fin, como siempre Alan, pues en este Real Madrid haciendo partidos donde aporta en distintos ratios estadísticos. Y como decíamos, Rodolfo Fernández Farrés, como dice el gran Lalo Arzueta, Rudy Fernández, que aportó 7 puntos, 6 asistencias, 5 rebotes para un 14 de valoración, realmente muy positivo porque lo hizo solo en 17 minutos. Partido muy completo de Rudy, que de hecho nos dejó el highlight, la jugada del partido con ese pase sin mirar al OMJ a Vince Poirier. Entonces, bueno, creo que a nivel individual vimos cosas interesantes en el bloqueo y continuación, el pick and roll fue mejorando, también la defensa sobre pick and roll de Estrella Roja fue mejorando, donde además cabe decir y destacar que es que a la Estrella Roja le faltaba batería de jugadores, no estaba Nikola Kalinic, no estaba Nate Wolters, o sea, tenía bajas importantes y alguna más de relevancia. Y solo Austin Hollins con 16 puntos y Mike Sirves mostraron algo de problemáticas al Real Madrid de Pablo Laso. Por lo tanto, con esto nos quedamos del partido, con sensaciones bastante positivas, donde varios jugadores aportaron en un partido que no fue extraordinariamente espectacular, pero efectivo, y donde en rebote trabajamos bien, en los tapones intimidación muy bien, frenando por ejemplo a Onyen Kuchmic, donde también trabajamos muy bien lo que fueron las penetraciones de ellos, no así en la primera parte, sí en la segunda, así que me quedo con la mejoría en progresión durante el partido y con los números de algunos de nuestros jugadores que hicieron un gran partido. Espero que en breve se recuperen jugadores como Nigel Williams-Goss o Carlos Alocen, porque por ejemplo a Sergio Llull le vi bastante perdido en el partido. Eurtel creo que puede empezar a tener síntomas de cansancio, teniendo que oficiar de único base como tal. Juan Niño le vimos poquito, entonces bueno, espero que los bases que tenemos ahora lesionados se vayan recuperando. Y nada, a pensar en la próxima parada, que va a ser Liga ACB, domingo, 12:30, frente a COSUR Betis.